7:43 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida a este espacio a María Sol Borja. Ella es periodista, editora política en GK Ecuador. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, Sol. Muchas gracias, Liz. Buen día. Muchas gracias, Liz, por la invitación. A ti por acompañarnos esta mañana. 7 de 8 binomios ya han sido calificados. Aún falta por resolver qué pasará con Javier Hervas una vez pues que se ha impugnado nuevamente ante el Tribunal Contencioso Electoral su candidatura, pero parecería que el panorama no variará mucho. En todo caso, ¿hacia dónde va el Ecuador este 20 de agosto desde tu punto de vista, Sol? Creo que es una pregunta interesante en el sentido, además, de que este va a ser un gobierno de transición y por lo tanto las propuestas tendrían que estar enfocadas para eso. Y digo tendrían porque no necesariamente están y porque probablemente también algunos candidatos están pensando en las posibilidades de reelegirse si es que hacen bien su trabajo en este periodo de transición. Hemos visto ya algunas propuestas, hemos visto también estos debates por las primeras imágenes que se utilizan, el tema de los borregos por parte de la Revolución Ciudadana en este intento de darle la vuelta al concepto y por captar probablemente un público distinto y más emocional en el sentido de que finalmente la gente no necesariamente, la mayoría por lo menos va a buscar los planes de gobierno, va a conocer a profundidad, sino se sabe que los votantes votan de una forma más emocional y con un vínculo que pueda generarles algún tipo de reacción emocional en el sentido de miedo. Entonces, si tengo miedo lo voy a rechazar, si es que me genera ternura, si me genera un vínculo de simpatía, quizá vote por esa persona. Y viendo además que son unas elecciones flash y que el periodo tanto para la inscripción en firme de las candidaturas y luego el inicio de la campaña era corto, probablemente también están buscando los candidatos estos imágenes o estos mecanismos de hacerlo rápidamente, por ejemplo, el uso del dichoso borrego, ¿no? Y antes de analizar quizás las propuestas en sí, lo que pesa precisamente al tratarse de elecciones express, ¿no? Quizás lo que antecede, que fueron las elecciones del 5 de febrero, pudiera repetirse el hecho de que prevalezcan las estructuras fuertes, esos partidos fuertes y por ende pues esos candidatos tengan mejores resultados, o les puede jugar también en contra lo corto del tiempo y el hecho de la obligación de tener que cumplir con el requisito de paridad de género, que eso complicó a muchos movimientos, incluso partidos políticos para estos comicios del 20 de agosto. Sí, a mí no deja de parecerme sorprendente que años después, cuando ya se ha venido hablando de la paridad y que además del trabajo debería ser constante al interior de las organizaciones políticas, esto les tome de sorpresa. Y eso nos demuestra que normalmente en las organizaciones políticas sigue habiendo esta idea del caudillo, que usualmente es un hombre y que define quiénes van a ser los candidatos en función de ciertas características de mayor afinidad probablemente con el propio caudillo. Esto de las elecciones primarias que está establecido en la ley es una falacia y hemos visto cuando de un día al otro se anuncian candidaturas sin que siquiera haya habido primarias. Entonces hemos visto en este proceso gente que ha anunciado sus candidaturas y que luego en teoría iban las primarias y no nos hemos enterado ni siquiera cuándo han sido esas primarias, porque incluso cuando ha habido el único evento masivo que fue el de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, se anunció directamente ahí y la primaria ¿qué era? Ese aplauso masivo de decir sí, lo que ya se había decidido anteriormente, lo mismo en otras organizaciones políticas. Entonces yo sí creo que hay una lógica distinta entre las elecciones seccionales y las elecciones nacionales, porque finalmente se votan por conceptos distintos y por soluciones distintas, unas vinculadas a un ámbito nacional, las otras sí tienen más que ver con lo que está más cercano a ti, tu barrio, etcétera. Pero sí me parece que de todas maneras, en cualquier contexto, este incluido, organizaciones que tengan mayor capacidad de, valga la redundancia, organizarse, movilizar gente, hacer control electoral, la tienen más fácil, porque las estructuras que ya tienen militancia, que ya tienen una organización o una formación política constante, tienen esta capacidad también de hacerlo más rápido y vuelvo a poner el ejemplo de la Revolución Ciudadana porque ellos pudieron, por ejemplo, instalar esta tarima en el Consejo Nacional Electoral el día que se presentaron las candidaturas en una velocidad, digamos, bastante rápido y en ese sentido sí te demuestra esta capacidad organizativa mucho mayor, quizá organizaciones con menores procesos internos. Quizá el Partido Social Cristiano en principio podría ser otra de las organizaciones, sabemos que ellos tienen un proceso de control electoral muy fuerte que ha funcionado y que de hecho funcionó muy bien cuando hoy presidente, en su momento era candidato Guillermo Lasso, para que pudieran hacer este control. Y sí creo que en ese sentido los beneficiados van a ser quienes tengan una mayor estructura política. Pero ahora que ha citado esos dos partidos, sin embargo, si bien tienen esa coincidencia, tienen diferencias. La Revolución Ciudadana es el único partido que ahora va, el único binomio que va con candidatos de su militancia. El resto, el Partido Social Cristiano incluso, van con
personas ajenas a su partido, van con invitados, apoyando con sus estructuras, sí, pero con personas ajenas a su partido político. Esto te da también cuenta de cómo las organizaciones políticas se van difuminando si es que no se hace un trabajo constante. Finalmente, el Partido Social Cristiano en su momento en las elecciones de 2001 dijeron que van a trabajar más en la organización política. Además, después del quiebre, daría la impresión que con la ruptura entre el Partido Social Cristiano y Guillermo Lasso al inicio del periodo, apenas ni antes de posesionarse ya había habido esta ruptura, no les ha dejado elecciones al Partido Social Cristiano, porque finalmente hubieran podido aprender de eso, que era importante tener por lo menos uno de los dos candidatos, o presidente o vicepresidente, que surja del propio partido, porque si no tú regresas también a este cuestionamiento constante de las personas que militan en las organizaciones políticas, que es ¿para qué sirve que yo esté militando en una organización política si al momento de plantear las candidaturas, sobre todo las más importantes, presidencia, vicepresidencia, incluso en ciertos casos cabezas de listas, no se consideran a los militantes y a quienes han hecho una carrera política al interior de las organizaciones, sino a quienes puedan dar más votos, a quienes puedan incluso financiar económicamente una campaña, porque se sabe que más allá del fondo que del Consejo Nacional Electoral se financian de otras maneras las movilizaciones, los mítines, etcétera. Entonces sí te da cuenta de cómo las organizaciones empiezan a ver para afuera al momento de buscar una elección, y en el caso específico del Partido Social Cristiano sí me parece que vuelve a enfrentarse a este riesgo de que una vez posesionado el candidato, si es que fuera el caso que gana las elecciones, podría haber una ruptura nuevamente, porque tú sí te preguntas cuál es la agenda programática que llevan juntos. Incluso cuando se planteó y se anunció la candidatura de Diana Jacome, más bien vinculada o simpatizante o con las camisetas del partido de gobierno en ese momento, del presidente Rafael Correa, ahora se le preguntaba, bueno, ¿qué tiene que hacer el Partido Social Cristiano con una persona que aparentemente había tenido simpatías o etcétera en otra organización política que en teoría, además ideológicamente, son opuestas? Y eso sí te demuestra un poco que finalmente los candidatos son el mejor postor y el que esté a la mano, ¿no? Y es que ahora la mayoría de candidatos también tienen, o todos oscilan entre determinada edad, menos de 50 años, ¿no? Y la tendencia entre ellos es hablar y decir, no queremos hablar de ninguna ideología, no somos ni de derecha ni de izquierda, sino de mirar hacia adelante y tratar de lograr un acuerdo general rumbo a sacar adelante a este país. Cuando los entrevistas en eso coinciden, no somos ni de izquierda ni de derecha, sino vamos hacia adelante. Pero ya hay sondeos, comienzan a haber algunas encuestas, Sol, y todas ubican por ahora con un porcentaje de mayoría de respaldo a la candidata de la Revolución Ciudadana. Muy pronto para hablar de si habrá segunda vuelta o no, de decir si las cosas se definirán finalmente en estas elecciones por anticorreísmo y correísmo, y en esos dos apoyos será lo que determine quién podrá llegar a Carondelet. Sí me parece que todavía es muy pronto, pero sí me llama la atención esto también que tú mencionas sobre los candidatos que no quieren decir una ideología, y quizá la mayor parte de la gente probablemente no está diciendo, a ver, izquierda, voto izquierda, derecha, no, pero cuando te están haciendo la pregunta es porque la gente también quiere saber en base a qué vas a tomar tus decisiones. Es decir, si una persona tiene una visión de que el Estado tiene que participar más o la empresa privada tiene que participar más, si tu visión es más conservadora, en cuanto a derechos es más progresista, digamos que sí hay una importancia en saber en base a qué, porque te dicen vamos a mirar adelante, vamos a tomar las decisiones técnicas, vamos a tomar las decisiones más pragmáticas, sí, pero las decisiones técnicas y pragmáticas y mirar para adelante depende de qué mirada o qué bagaje ideológico tengas. Incluso si no quieres identificarte con ese bagaje, tú lo tienes. Incluso si no sabes que tienes una ideología, igual la tienes. Entonces sí me parece que hay ahí también un tema de populismo súper profundo, de pensar que a la gente no le interesa y de pensar un poco también que los ciudadanos son tontos y que al responder eso la gente se queda satisfecha. Y me parece también que es un poco peligroso, porque si el candidato no te responde de frente, basado en qué va a tomar sus decisiones, es difícil que el momento en el que ya esté sentado en el poder, tú le puedas pedir cuentas, porque te va a decir, bueno, yo dije lo más técnico, entonces lo más técnico ha sido atacar a los medios de comunicación, porque entonces así yo puedo gobernar. Entonces sí es importante en ese sentido saber de qué lado o con cuál bagaje ideológico, con cuál bagaje, con qué mirada vas a poder tomar estas decisiones. Y también me parece que una vez que ya se van avanzando las elecciones y demás, también se van desvelando algunas actitudes que te permiten leer entre líneas. O sea, una candidatura que le pone a los contenidos de los medios de comunicación, a los periodistas, un falso gigantesco, a mí sí me despierta algunas alertas. Una candidatura que en su momento hablan de ser progresistas, pero cuando era asambleísta la señora votó en contra de los derechos de las mujeres violadas a poder hacer un aborto, sí te genera ciertas alertas. Entonces esto
es cuando desmenuzas un poco las candidaturas. Pero como decía al inicio, no necesariamente todo el mundo hace este ejercicio de desmenuzar y en ese sentido también el tiempo tan corto no te permita ahondar demasiado sobre las características de estos candidatos. ¿Cómo van calando los mensajes? Veamos este fin de semana esta activación, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana con esta gráfica del borrego que para unos es la identificación de esa oveja ante el resto de lobos alrededor, es una interpretación, para otros pues el borreguito. ¿Cómo crees que impacta ese mensaje y las múltiples interpretaciones que tiene esa línea gráfica, ¿no?, que respalda a esa campaña electoral, por ejemplo? Creo que si algo nos enseñó la Revolución Ciudadana es que piensan bastante antes de enviar mensajes comunicacionales, entonces no creo que esto sea al azar, sino bien pensado y bien analizado. Y este intento de darle la vuelta a un concepto negativo es algo que se utiliza en muchos lugares, en muchas campañas se ha utilizado. Ponemos el ejemplo de la marcha de las putas, que se apropiaron de este término para poder darle la vuelta y un poco hablar de los derechos de las mujeres y de que no porque ejerza ciertos derechos puede ser tildada de esa manera. Entonces, de este mecanismo, esta práctica es algo común, normal, suele suceder. Ahora yo sí me pregunto qué es lo que le quieren dar la vuelta, cuál es el concepto que se quiere dar la vuelta, porque finalmente cuando se mencionaba peyorativamente borregos a gente que militaba en esta organización era falta de criterio, falta de esta posibilidad de tomar distancia de los planteamientos de su líder, porque si es que se lo hacía eran expulsados, eran tildados de traidores, etcétera. Entonces sí me pregunto cuál es la vuelta al concepto. Pero por otro lado sí pienso también que la mayoría de los votantes son jóvenes que no tienen necesariamente una conciencia política de qué pasó en el gobierno de Rafael Correa y para ellos es algo lejano y finalmente puede haber un grupo de gente que se sienta movilizado porque puedes hacer el borreguito, entonces le veía el borreguito periodista o el borreguito de la diversidad. A mí y a las personas que creo que tenemos un poco más de conciencia política sobre lo que ocurre en ese gobierno nos va a hacer evidentemente muchísimo ruido porque un borrego de las diversidades no podría ser nunca parte de una militancia que ha cuestionado y que ha ido en contra de estas diversidades en su momento cuando el presidente era Rafael Correa y decía que el matrimonio igualitario no puede ir y estaba abiertamente contrario a eso, por ejemplo. O el borreguito periodista porque sabemos cómo fue su actitud frente a la prensa en su momento. Y también porque si tenemos un poco de memoria, que deberíamos tenerla, pero no todo el mundo la tiene. Recuerda cuando llevaron preso a este señor por andar cargando un monigote de borrego porque se consideraba como una ofensa y entonces estas cosas no te pueden permitir hoy fingir que no ha pasado nada y que el borreguito es amable, pero eso es para un segmento. Y también yo me pregunto si es que el utilizar este borreguito va a ampliar su base, porque finalmente eso es lo que necesitan y las elecciones anteriores dejaron una lección gigantesca que es que no te alcanza la militancia, sino Andrés Arauz estaría ahorita sentado en Carondelet. Sol, y rápidamente, Jan Topic, por ejemplo, apuntalando su campaña de seguridad, yendo a la frontera para demostrar esos pasos clandestinos, o Yacu Pérez haciendo yoga también, recordando su campaña del 2021, por ejemplo. La publicidad de Topic, primero a mí me hacía ruido que esté sin el casco, porque bueno, finalmente lo primero que pensaba es a qué hora se estrella y además siendo una imagen potente es importante, creo, mantener esta comunicación como súper afinada, ¿no? Y también es del rol como de este hombre fuerte y ahí se contraponen, me parece, por ejemplo, entre Topic y Yacu, que algunas encuestas les dan el segundo lugar muy de cerca, dos visiones completamente distintas. Por uno lado, Topic como el hombre rudo, con armas, en la moto, etcétera, y por otro lado este hombre pacífico de la naturaleza haciendo yoga, mientras el uno va a responder casi que con armas a todo el que se le cruce encima, el otro en cambio está respirando, pensando, y sí creo que en los contextos del país, sobre todo con índices de inseguridad, vamos a ver cuál es la versión que cala con mucha más fuerza y ahí será o Topic o Yacu porque son dos visiones diametralmente opuestas. Gracias, Sol, por habernos acompañado esta mañana con tu análisis aquí en 24 horas. Que tengas un buen día. Gracias por la invitación. Gracias a Sol Borja, periodista y editora política de GK Ecuador. Milton, estás por ahí, te veo. Sí, nos vamos a despedir, pero le recordamos que usted puede ver de nuevo, volver